A ver, pensemos en algo. ¿Y si el paraíso terrenal no fuera solo un mito? ¿Y si en realidad fuera un lugar físico, real, pero oculto a simple vista, en otra dimensión? Pues hoy vamos a sumergirnos en esta idea que es bastante sorprendente. Viene de los escritos de Samael Aun Weor y plantea que este paraíso no solo existe, sino que podríamos tener la llave para entrar. Y esta es la idea, la provocación central. Ojo, que no estamos hablando de una experiencia para después de la muerte, ni de un viaje astral, no. La promesa aquí es que lugares legendarios, de los que todos hemos oído hablar, como el mismísimo Jardín del Edén, son destinos a los que se podría viajar en vida, con nuestro cuerpo de carne y hueso. Vale, pues este va a ser nuestro mapa para este viaje tan peculiar. Vamos a empezar con la idea de un paraíso que se puede visitar y por qué supuestamente lo perdimos de vista. Luego nos meteremos de lleno en esa dimensión secreta donde se encontraría el método para entrar, que ya os adelanto que es curioso, una profecía estelar que nos afecta a todos, y para terminar el misterio de un rey que, según se dice, gobierna el mundo desde dentro. Venga, empecemos por el principio. La idea fundamental aquí es que el paraíso no es una simple metáfora religiosa, sino un destino físico, tangible. Y la gnosis, que es la corriente de pensamiento de la que bebe nuestra fuente, no solo lo afirma, sino que asegura tener las llaves para abrir la puerta. Y aquí está, digamos, el meollo de la cuestión. No se está hablando de tener fe ciega y ya está, para nada. La promesa es que existen métodos y claves muy concretos, casi como una especie de tecnología espiritual, para que cualquiera, en teoría, pudiese visitar estos reinos legendarios. Claro, aquí la pregunta es inevitable, ¿verdad? Si todo este mundo mágico existe de verdad, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no nos topamos con él al salir a la calle? Bueno, pues la explicación que se nos da apunta a un cambio radical en nuestra propia forma de percibir la realidad. La teoría es que la humanidad de antes, la antigua, tenía lo que llaman los sentidos del alma, bien despiertos, y eso les permitía ver más allá de lo puramente físico. Pero claro, llegó nuestra obsesión moderna por ser prácticos, por lo material. Y esos sentidos se han ido, como atrofiando, dejándonos ciegos a todo lo que no podemos tocar o medir. Y ponen un ejemplo muy concreto, la legendaria isla Nontravada, que se decía que estaba cerca de las costas de España. La historia cuenta que antes se veía, era un lugar habitado por seres extraordinarios, pero a medida que el escepticismo fue ganando terreno en el mundo, la isla sencillamente se desvaneció de nuestra realidad. Se hizo invisible. Entonces, ¿a dónde fueron a parar estos sitios? ¿Se esfumaron sin más? Pues no. La respuesta no es que desaparecieran, sino que se movieron. Se retiraron a una dimensión paralela, un plano de existencia que está aquí mismo, coexistiendo con el nuestro. Y el nombre que se le da a esta realidad paralela es la cuarta vertical. A ver, no hay que imaginársela como un planeta lejano o algo así. Es más bien como una capa superpuesta a nuestro mundo. Pensadlo como una frecuencia de radio que no podemos sintonizar con nuestros 5 sentidos, pero que está emitiendo aquí y ahora. Y esta idea se intenta anclar en lugares concretos. Se dice que la isla Nontravada, de la que acabamos de hablar, o un templo secreto en el bosque de Chapultepec, en México, incluso el famosísimo Triángulo de las Bermudas, son portales, o lugares que existen directamente dentro de esta cuarta dimensión. De hecho, el misterio del Triángulo de las Bermudas se reinterpreta completamente bajo esta óptica. Según esta teoría, esas más de 100 desapariciones inexplicables no serían simples accidentes, serían la prueba de que un portal dimensional se ha abierto y, literalmente, se ha tragado barcos y aviones enteros. Vale, si estos lugares existen en otra dimensión, la siguiente pregunta es lógica. ¿Y cómo se llega hasta allí? Pues aquí es donde entra en juego lo que la fuente llama la ciencia de los ginás, y se describe como un conjunto de técnicas antiguas diseñadas para hacer algo que a priori parece imposible, meter nuestro cuerpo físico en esa cuarta vertical. El principio que hay detrás de esto desafía por completo nuestra idea de lo que es la materia. Sostiene que nuestro cuerpo no es tan sólido como creemos, sino que es una forma mental cristalizada. Y aquí está el truco. Si la mente lo creó, lo cristalizó, entonces la voluntad, con el entrenamiento correcto, podría descristalizarlo lo justo y necesario como para hacerlo pasar a otro plano, a otra vibración. La fuente detalla un método muy específico conocido como el método de Felipe. Y es importante aclarar esto. Felipe aquí no se refiere al apóstol, ¿vale? Se usa como un nombre simbólico para una parte de nuestro propio ser interior que podemos invocar. Como vemos en los pasos, implica una preparación, una invocación y alcanzar un estado meditativo muy particular. La clave, según el texto, es actuar con una fe absoluta justo en ese instante mágico, entre la vigilia y el sueño, para dar el salto a la otra dimensión.
Pero ojo, que esto va mucho más allá de una práctica personal. La teoría se expande a una escala cósmica, planetaria. Propone que la Tierra entera está a punto de ser empujada a una transición dimensional, queramos o no, por un ciclo astronómico que, se dice, es inevitable. A ver, esta es la cosmología que se presenta. Nuestro sistema solar gira alrededor de Alcione, que sería el sol central de las Pléyades. Cada 10.000 años, en esta órbita gigantesca, nuestro planeta se ve obligado a atravesar unos anillos de energía que salen de Alcione. Y se describe que estos anillos no son de materia, como los de Saturno, sino de una radiación totalmente desconocida para nuestra ciencia. Y la fecha clave es 1962. Fue entonces, según la fuente, cuando la Tierra empezó a entrar en la zona de influencia de estos anillos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasaría cuando la Tierra entre de lleno en estos anillos? Las consecuencias que se profetizan son, bueno, como poco, revolucionarias. Un cambio a un nivel fundamental. Se afirma que la radiación de Alcione va a alterar las leyes de la física y de la biología tal y como las conocemos, que toda la materia se volverá fosforescente, que las fórmulas químicas y médicas dejarán de funcionar, que la vida misma en la Tierra se transformará por completo. Sería un evento de extinción y al mismo tiempo de creación, una auténtica locura. Y todo este sistema, con sus dimensiones ocultas y sus ciclos cósmicos, nos lleva a una última pregunta. ¿Quién o qué está al mando de todo esto? La respuesta que ofrece esta cosmovisión es quizás la más sorprendente de todas, y nos lleva, literalmente, al centro de nuestro propio planeta. La idea es que la Tierra no es una esfera maciza, es hueca, y en su interior no solo habría supervivientes de civilizaciones antiguas como la Atlántida, sino que allí mismo estaría el centro de gobierno planetario. Y este gobernante tiene nombre, Melquisedec, el genio de la Tierra o el rey del mundo. Una figura que, curiosamente, también aparece en textos bíblicos, lo que conecta esta idea con tradiciones esotéricas muy, muy antiguas. Para darle algo de peso a esta afirmación, que es increíble, el texto cuenta una anécdota de lo más singular. Se dice que durante un desfile militar ante el mismísimo rey Jorge VI de Inglaterra, apareció de la nada un personaje oriental, muy enigmático, montado en un elefante blanco. El rey, totalmente desconcertado, preguntó quién era, y la respuesta fue: «Es el genio de la Tierra, señor». Y así, tan misteriosamente como apareció, se esfumó. Y así, de alguna manera, cerramos el círculo. Toda esta estructura, desde la cuarta dimensión hasta este rey del mundo, sostiene una idea principal: que el paraíso perdido no está realmente perdido, solo está oculto, y que el ser humano tiene, en algún lugar de su interior, el potencial latente para encontrar el camino de vuelta. Así que al final, independientemente de si uno se cree estas ideas o no, nos dejan con una pregunta que da que pensar. Si es posible que nuestra percepción de la realidad sea tan limitada, ¿qué otras maravillas, qué otras dimensiones, qué otras verdades podrían estar existiendo ahora mismo, justo ahí, al otro lado de ese velo que llamamos realidad?